Para estudiar el enlace iónico, lo primero que tenemos que saber es que es un enlace, es decir, una unión entre partículas que se produce entre iones y no entre átomos. De ahí su nombre, enlace iónico. Cuando hablamos de que se produce entre iones, quiere decir que este tipo de unión entre partículas se da cuando los elementos que se van a combinar presentan valores de electronegatividad que son muy distintos. Es decir, las especies químicas que van a formar este tipo de unión han de tener muy distinta electronegatividad. La electronegatividad era una propiedad periódica que nos decía cuál era la tendencia que tenía un átomo a captar un electrón. Si recordamos cuál es la forma de variar en la tabla periódica que tiene la electronegatividad, diríamos que en los periodos aumenta hacia la derecha, mientras que en los grupos aumenta hacia arriba. Si tomamos como referencia el átomo más electronegativo, que sería el flúor, y el átomo menos electronegativo, que sería el del cesio, tendríamos una situación como la que aparece aquí. Es decir, el átomo de cesio, que tiene una configuración electrónica externa de 6s1, está en el sexto periodo, y tendría un electrón en el nivel 6s, se combinaría con el átomo de flúor, cuya configuración electrónica externa, es decir, la que está más afuera, sería 2s2, 2p5. Quiere decir que si el átomo de flúor capta un electrón, llenaría el nivel 2 de energía, mientras que si el átomo de cesio suelta este electrón, quedaría con el nivel anterior, el nivel 5, completo. Situaciones ambas de mucha estabilidad energética. Si estos dos átomos, que tienen una electronegatividad tan distintos, valores tan distintos, se encontrasen, lo que ocurriría sería que el cesio efectivamente cedería su electrón, quedando cargado positivamente, formando un catión, el catión cesio, mientras que el átomo de flúor captaría ese electrón. Captaría el electrón formándose el anión fluoruro. Es decir, se produciría como una especie de salto del electrón, ¿verdad?, de un punto a otro. Y estando suficientemente cerca estas dos cargas de distintos signos, se unirían por atracción puramente electrostática, siendo una unión bastante fuerte, dando lugar al compuesto fluoruro de cesio. Ni que decir tiene que cualquier tipo de unión siempre implica mayor estabilidad. Es decir, la energía que tendrían estos elementos por separado sería siempre mayor que la energía que tendrían los dos elementos cuando se han unido. Por eso se produce la unión. Así que, repetimos, sería dos especies de distinta electronegatividad que se encontrarían, se produciría la formación de iones por medio de el trasvase de las cargas, en este caso de los electrones, y esa formación de uniones por atracción electrostática daría lugar a la formación del compuesto iónico. Este compuesto iónico, lejos de ser una única molécula, es, estrictamente hablando, un conjunto cuasi infinito de moléculas que están dispuestas todas según una simetría determinada, formando lo que llamamos una red iónica. Las redes iónicas pueden ser de muchos tipos distintos y no corresponde a este nivel de secundaria estudiar esos tipos de redes, simplemente saber cómo se forma esta interacción iónica entre especies. Lo que sí que sería muy importante es lograr entender que, como consecuencia de que las uniones que se dan entre estas especies son fuertes, las propiedades que van a presentar los compuestos iónicos tienen que tener una serie de características y aquí las tenemos. Vamos a ver ahora cómo serían estas propiedades de los compuestos iónicos. En primer lugar, se trata de compuestos que son sólidos a temperatura ambiente. Normalmente se consideran unos 25 grados, 20 grados también se podrían considerar según alguna bibliografía. Tienen, por tanto, elevados puntos de fusión y de ebullición. Otra de las características, otra de las propiedades que son compuestos que son duros pero frágiles. Y es importante entender por qué ocurre eso.
Si son uniones de distintos iones, podríamos tener una red que fuera de este tipo. Por ejemplo, un anión y un catión, un anión y un catión, un anión y un catión, un anión y un catión. El más pequeño sería siempre la carga positiva, el más grande la carga negativa. Aquí tendríamos ahora un anión, ¿verdad? Nuevamente, y aquí un catión. Un anión nuevamente y un catión. Un anión y un catión. Un anión siempre coincidiendo, negativo con positivo, nuevamente negativo. Si yo, por ejemplo, ejerciera una presión que fuera en esta dirección y, por lo tanto, en la siguiente capa en dirección contraria, lo que podría ocurrir sería que se desplazara esta red de iones, ¿verdad? Y enfrentara una carga negativa con una carga negativa. Y eso haría que lo que antes era una atracción electrostática fuerte se convirtiera en una repulsión electrostática fuerte. Por eso, aunque son duros, son frágiles ante la presión, porque podría variar esa estructura cristalina dando lugar a que, a que el compuesto se quiebre fácilmente. Otra de las propiedades es que se disuelven en agua y en otros disolventes polares. ¿Por qué? Pues porque el agua, que es una sustancia polar, es capaz de ir metiendo moléculas en los, huecos que quedan entre cada uno de esos iones y los va rodeando, separando así cada uno de los iones de la red cristalina. A eso se le llama solvatación. Y la última propiedad de los compuestos iónicos que vamos a ver sería que solamente conducen la corriente eléctrica cuando están o bien fundidos o bien disueltos, mientras que los compuestos iónicos están formando parte del cristal, no conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué? Pues porque son uniones entre ellos las que hay y no daría lugar a que pudiera, haber ninguna especie cargada que estuviera libre. Mientras que si los fundimos y los pasamos de sólido a líquido, ya tienen más movilidad, o los disolvemos en un disolvente polar, sí que estarían las partículas con carga separadas unas de otras, y ellas serían las encargadas de poder transmitir la corriente eléctrica de un punto a otro.